Dele. Hola, ¿cómo están? Aquí comienza Rincón Literario, el espacio donde escritoras y escritoras nos comentan sobre sus primeras obras. El día de hoy estamos con un invitado muy especial. Rodrigo Varas es el nombre de él. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto. Gracias por la invitación. Perfecto. Como siempre, Radio República nos acoge en este rincón literario. Mi nombre, Homero Sentoncio Morales. Y también agradecemos a ENAC, el espacio donde se encuentra el Radio República. Comenzamos entonces con Rodrigo. Vamos a conocer la literatura que está haciendo él en estos momentos, poesía fundamentalmente, también textos narrativos. Y lo primero que le vamos a preguntar a Rodrigo es algo sobre su vida en general. ¿Qué hace? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Te dedicas exclusivamente a la literatura? ¿Cómo lo haces? No, diré que exclusivamente la literatura no. Yo creo que nadie puede hacerlo, Sí. digamos. Ni siquiera los que... No sé, Neruda, por ejemplo, que era como lo grande. No, ni siquiera Tampoco, él, claro. Mistral, tampoco. A ver, yo soy profesor de lenguaje, profesor de Estado de la USACH. Este año no he estado trabajando como profe, he estado trabajando como editor. Ha sido una pega nueva para mí, ha sido interesante, pero también propia de la actividad, digamos. Yo tengo una editorial junto a una amiga, una editorial pequeña, Editorial Ju, que es a través de la que yo mismo saco mis libros y vamos a seguir sacando cosas. No va más allá de eso, digamos, pero es parte de la pega. Y ha sido interesante este año realizar esa labor con Lucas Sichel, un autor de acá de Providencia, acá cerca. A eso me he dedicado laboralmente, digamos. Hoy día estoy viviendo, pimponeo un poco entre Maipú y el bosque. Soy vicepresidente de la Asociación de Escritores de Maipú, donde Macarena es presidenta. Ah, sí, claro, estuvimos con Macarena también. Exacto. Y eso muy, muy a grandes rasgos. Claro, en definitiva, tu actividad laboral el día de hoy está vinculada sin duda a tu profesión, porque claramente hacer edición supone conocimientos del área del lenguaje, evidentemente. Exacto. O sea, no estoy trabajando de profesor como tal, pero claro, sigo trabajando en el mundo de la literatura y de la lingüística. Sí, por cierto, por cierto. Muy bien, estupendo. Ahora, la pregunta que siempre hacemos es, como segunda pregunta es, ¿qué es lo que te indujo a dedicarte a la literatura, en este caso a escribir poesía y a escribir narrativa? No sé si hubo una cosa que me indujera, para ser honesto. Creo que hay hartos procesos, hay hartos momentos que a uno lo van empujando. En mi caso, lo he comentado muchas veces, el taller que tuvimos con la Mama Icha, con una tremenda poeta maipucina, y tuve ese taller en octavo básico en el colegio, en el República de Guatemala, y eso me abrió un poco la cabeza. Después seguí escribiendo, pero no sabría decir qué es lo que me impulsa a escribir, o lo que me impulsó, al menos en origen. Después, bueno, van pasando muchas cosas, un poco de rabia, un poco de pena, un poco de amor, un poco de todo. Un poco también tratar de entenderse a uno mismo. Claro. Uno que siempre fue el raro en el mundo de sus compañeros y sus amigos. Claro, estaba feliz siendo raro, pero en algún momento también se pregunta, bueno, ¿por qué soy un raro? Y hay que empezar a sacar cosas de adentro. Yo diría que por ahí va. No sé el origen como tal, pero más o menos por ahí va. Habrá influido, pienso yo, y te consulto, la lectura de escritores o escritoras que se suele leer en enseñanza básica, en enseñanza media, o incluso en la universidad, porque evidentemente tuviste la oportunidad de tener lecturas amplias de muchos autores. Sí, yo creo que más en media. No sé si no recuerdo un gran libro en básica. Más allá de que, no sé, en octavo básico creo que fue que leímos Harry Potter después de hinchar mucho a la profe. Ya me imagino. Porque ella no quería, ¿no? Porque claro, no tiene que ver con valores. Y de pronto nos salió en este libro, maravilloso, qué bueno. Pero yo diría que ya en primero medio, cuando leí Niebla de Unamuno, por ejemplo, claro. Ese también me abrió la cabeza. Los textos de Edgar Allan Poe. Ese romanticismo, ese idealismo claro. Juvenil maravilloso que yo creo que va influyendo o afectando, depende de cómo lo quiera mirar uno, lo que uno hace.
Sí, claro. A propósito de lo que planteas sobre Harry Potter, claramente, al parecer existía una cierta reticencia de Sí, la, digamos, de la academia clásica respecto de hacer leer ese tipo de textos. y aún. Claro, aún, aunque hoy día es tan avasalladora la producción literaria referida al tema de la magia, por ejemplo, que parece casi imposible que dentro del conjunto de textos que leen los chicos no esté Harry Potter o algún tipo de texto similar. Pero eso en general, Ujú. ya, aquí hablando un poco como profe, eso en general tiene que ver con intereses de los profes. Sí, No, sí, no por con una cosa cierto. de currículum, Sí, sí. visión general de país, ¿no? En términos generales se sigue pecando del mismo problema, que todo texto que se lea en el colegio tiene que haber pasado por crítica Sí, literaria, claro, académica. por supuesto. Sí, Y la sí, verdad es que ahí pueden pasar libros muy sí, malos, que tengan una claro. crítica literaria, pero como está, Sí, como claro, tiene, sí. ahora puede entrar al currículum. Claro, es todo un tema. Sí. Quizás si en algún momento podríamos ahí, digamos, hincarle el diente a temáticas de esa naturaleza. Bueno, me nombraste allí algunos textos, me nombraste también algunos autores como Edgar Allan Poe, ¿cierto? Eh, Algunos otros autores, digamos, internacionales o nacionales que hayan influido directamente en el tipo de literatura tuya. Eh, yo creo que un poco. Siempre me gusta decir de Roca, Pablo porque de Roca, Pablo de Roca, claro. porque me gusta hacerme el bacán, digamos. Decir, oh, ¿Cómo no yo nombrarlo, escribo como digamos? Pablo de Roca o como Claro, Nicanor Parra. Sí, uno claro. quiere escribir como ellos, sí, no Sí, hay claro. ninguna duda, sobre todo cuando está empezando. Sí. Eh, pero después uno va conociendo otras plumas. Para mí creo que fue muy influyente en algún momento la poesía de Walter Contreras, el hombre que hace La Carpa del Diablo, Ya, que estaba en la Futuro, después se fue, parece que ahora volvió a hacer el programa en la Futuro. ¿Sí? ya. Me dicen por ahí, sí, volvió. Y es un programa que está una vez a la semana, dura una hora, eh, y que tiene una lógica de poesía muy real, muy concreta, muy de bar, muy de estoy curado y escribo. Ya. eh, y que claro, toda esta lógica de Parra, de vamos a bajar los dioses del Olimpo, bueno, Sí, ahí claro. están en el suelo esos dioses que Esos escribe. dioses, dioses. Yo creo que, por eso digo, en algún momento lo que hace Walter Contreras todavía, para mí fue muy relevante. Claro. Eh, pero claro, uno tiene como siempre estos referentes de Roca, Sí. Parra. Y pareciera ser de que hay que nombrarlos, ¿ah? Porque si no los nombras, Sí, por entonces, supuesto. ¿cómo no nombró a Neruda? ¿Cómo no nombró a Huidobro? Sí, ¿Cierto? sí. Pero bueno, perfecto. Ahora, en tu caso, cuando tú escribes poesía, es una pregunta que también le hacemos a los poetas y también a los narradores, es, eh, ¿sienten que hay una musa, hay algo que le está inspirando a escribir algo específicamente? ¿O definitivamente es un trabajo intelectual, digamos, de carácter cognitivo, donde la razón prima por sobre los sentimientos? ¿Cómo lo ves tú en el caso de la poesía, por ejemplo? Para mí la poesía se escribe desde el estómago, desde la guata, Ya, desde la rabia, desde la pena, cualquier emoción. ya, No del corazón, no. El amor y todas las emociones están en el estómago. ya, Para uno que es ansioso y se le inflama el colon de repente, ya, el estómago. La narrativa es diferente, es mucho más racional, pero la poesía para mí es emocional, es de sensación, es de que en algún momento me pasó algo que me hizo sentir una emoción, una sensación de algún tipo, buena, mala, da igual, algo me pasó, eh, y ahí viene un proceso que es bien difícil, eh, porque uno tiene que tratar de mantener viva esa emoción, pero ujú, calmarse al mismo tiempo. ya, ok, O sí, sea, por ejemplo, qué sé yo, me acuerdo cuando salió esta noticia de la gente que estaba protestando durante la pandemia en ujú, el bosque, con ollas comunes, con fogatas en la calle, etcétera. Eh, y yo estaba metido en Twitter y alguien dice, oye, pero parece que esas viejas no tienen hambre porque están súper guatonas. ujú, A mí me dio una rabia en ese momento cuando leí ese comentario, pero si yo escribo con esa rabia en ese momento, me va a salir cualquier cosa. claro. Entonces necesito de alguna manera mantener esa rabia, seguir sintiéndola, pero la parte intelectual quizá
tranquilizarla. Claro. Cuando logro hacer ese proceso, que de repente me puede tomar 30 segundos, a veces me ha sido muy rápido, y otras veces me toma 2, 3 días, ahí recién puedo empezar a escribir. ¿Hay algún texto que, ya vamos a hablar sobre los textos y los nombres, pero en tus libros acá, donde pueda quedar patente esa idea que estás planteando, de decir, la poesía o la escritura tuya nace desde la guata, no desde el cerebro, no desde el corazón? ¿Algo que nos podrías leer en este momento? Sí, no sé si tanto en referencia al cómo yo escribo, pero sí lo que me parece que es o que debe ser la poesía. Ya. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Discursos Poéticos. Discursos Que Poéticos. fue lanzado el 2022, si la memoria no me falla. Escuchemos entonces el texto poético, veamos, escuchemos a Rodrigo su poesía. Este se llama ¿Para qué sirve la poesía? Ok. Vamos a ver con esto del arte y las lecciones del saber. ¿Qué chucha es la poesía? La poesía no eres tú si te escondes entre los muros de alguna academia. La poesía no eres tú si repletas de flores las tumbas y de colores a los deudos. La poesía no embellece realidad alguna, porque la realidad tiene su propia belleza. La poesía, en cambio, no embellece sino revela la esperanza, el dolor, la pena, el dulce y el agrio. Revela la tragedia tras esos piecitos azulosos. Revela el amor de los cultos amantes o el furtivo y callejero de los andrajosos. La poesía no necesita embellecer sino descubrir, porque la labor de los poetas que posan en sus ojos el milagro del amanecer no es inventar su propio milagro ni su propio amanecer. De poder hacerlo, claro, todo lo aguanta el papel. Cualquier ego de este mundo divino puede ser. Pero claro, desde el piso 15 del departamento en Ñuñohue, regalado por tus viejos, pagado por la sangre de rostros que te son anónimos, y un río de cabezas aplastadas por el mismo pie, y las muñecas cercenadas por las sierras eléctricas, y todo, tan lejos del vacío de tu existencia. ¿Poesía? No, poesía, creacionismo e indecencia. Nuestra labor, por el contrario, la de novelistas y poetas, es transponer el mundo al código de letras, representar mediante el puño la luz, su ausencia, las copas vacías y las copas llenas, el cielo, la tierra, y para incomodar a quien se asusta, y la sangre, la del corazón, se le acelera, los rollos, las bolas y las tetas. Y es que la poesía no sirve si engalana la métrica adecuada para el árbol, pero en sus versos no vives, no sientes su olor, no bebes el agua de sus raíces, ni escuchas el silbido de sus ramas. Y la poesía que vive en las academias, vaya, ¿de qué poco sirve? Porque si la poesía no escuma, no sirve. Si la poesía no hede a pies, no sirve. Si la poesía se ha escondido en los estantes, no sirve. Si la poesía no te hace llorar, la concha de tu madre, si la poesía no te hace llorar, puta, esa poesía no sirve. Bueno, ahí tenemos entonces el primer texto poético. Claramente es un manifiesto, ¿cierto?, respecto de lo que Sí. El hablante lírico siente que es la poesía. Y se hace ahí hace un recorrido, digamos, también por las posturas de otros poetas respecto de lo que han pensado que es la poesía, ¿cierto? Sí, claro, muy bonito. Creemos todo el mundo que somos dioses. Sí, técnicamente sí, podemos hacer lo que queramos, pero Como Huidobro, ¿cierto?, claro. del pequeño dios, del demiurgo, también en su texto que habla sobre la poesía. Los piececitos, ¿cierto?, de la Gabriela. Que es un poema terrible, que se enseña como muy Sí, bonito en el sí, colegio, sí, y sí. cuando uno lo lee así conscientemente es Sí. terrible. Permíteme, dame un Adelante. minuto y también a nuestros podcasters, un minuto para contarte la relación que tuve con ese texto poético en particular. En la universidad, nuestro profesor de poesía lee el texto poético, hablamos dos o tres cosas sobre el texto poético, ya era un texto poético más, no más Ujú. que eso. Eh, Era tarde, 7 de la tarde, invierno, voy cruzando el río, ¿cierto? Calle, en Valdivia, en la Universidad Austral. Llego a la plaza, está lloviendo, y en una esquina, dos niños, dos pequeños, descalzos, jugando con la lluvia. Mm. eh, y entonces
fue como una revelación, lo que tú estás planteando, digamos, es decir, la poesía revela, la poesía Sí, no es para embellecer, ¿cierto? ¿Qué es poesía? Poesía eres tú, ¿cierto? Decía otro poeta por allí. No, es para revelar y claramente fue una revelación en ese momento y le di el valor que el texto poético tiene, que es revelar el cómo viven ciertos niños y que, como lo dice Gabriel Mistral en otro lugar, y Dios calla. No, parece ser que nadie hace absolutamente a nadie nada, le importa. a nadie le importa. Qué bueno, ¿ah? Es bueno que el poeta también tenga su manifiesto porque así declara abiertamente lo que es la poesía. Lo tienen todos los poetas en definitiva. Eh, Ahí tenemos entonces un primer texto poético. Eh, Hagamos un juego. ¿Ya? Digo una palabra y tú me dices exactamente lo que primero que se tiene a la mente Ok. sobre esa palabra en particular. La palabra ficción. ¿Qué es para ti la ficción? Oh, una realidad. Ujú, ujú, Es realidad la ficción, nunca se aleja demasiado. Cuando Sherlock Holmes decía no hay nada nuevo bajo el sol, ujú. no puede haber ninguna ficción salida de la nada. Es Es decir, realidad. la ficción se mezcla con se entrecruza con la realidad y Y en... emana desde la realidad, por lo tanto está Claro, condicionada por ella. sí. Parece que todo lo que hacemos ficción, en algún momento lo que estamos haciendo es historia, estamos haciendo filosofía, estamos Sí, haciendo, qué sé yo, teología, estamos haciendo geografía, y estamos haciendo realidad. Ese es un sí. poco el planteamiento tuyo. Bueno, un vínculo, digamos, es una simbiosis en realidad de estas dos. El mejor poeta, de acuerdo a tu juicio profesional y también de gusto en lectura. ¿Cuál sería el mejor poeta o la mejor poeta, Yo Julio? creo que la mejor sigue siendo Gabriela Mistral y Gabriel. no hay competencia al Ya. respecto. Pero sería muy base de mi parte decir que, primero, que es la que más me gusta. No es la que más me gusta, pero sí tengo que objetivamente saber apreciar Mm, que destaca por sobre los demás. Eh, pero de gusto, no sé, me voy decantando, obviamente ya lo nombraba, de Roca, claro. Parra también me gusta mucho, Mm, lo que van haciendo en esta línea de la antipoesía, Eric Polhammer, Mauricio Redolés, ujú, eh, Walter Contreras también, yo creo que entra un poco claro. en esa línea. Me gusta mucho lo que hace, para nombrar a alguien de esta generación, de esta época que está escribiendo, lo que hace Alexis Varos López, Ujú, que es un poeta de Maipú, es parte de la Asociación de Escritores. Él tiene un libro que se llama, me voy a equivocar en el nombre exacto porque es un poco largo, pero es algo así como Antología de Poemas de Amor de Helga G. Pataki, ya. el personaje de A. Arnold. Y él se puso en la labor de decir, ¿qué pasa si Helga, que conocimos, la Helga que conocimos en esta serie Mm, con 11 12 años, ¿sí? hubiera seguido escribiendo cuando entra en el despertar sexual, cuando entra en el despertar social, Claro. amoroso, Mm, etcétera? Y ese texto es una belleza. ya. A mí me encanta. Y me parece que también hay Bueno, que ser justo con nombrarlo, ya, porque no hemos tenido la posibilidad de leerlo y claramente creemos en tus palabras. Eh, bueno, eso es entonces la mejor poeta, Gabriela Mistral. ¿Sientes que está sobrevalorado Neruda, no, yo creo que no está como lo han dicho algunas sobrevalorado. personas? Yo creo que no está sobrevalorado. Poéticamente hablando, el tipo es un crack. Tiene textos que son maravillosos. Sí, Me acuerdo el Oda, no me acuerdo, es una Oda a la cuchara, creo que es. ya, Y es toda una revisión sí. histórica de la cuchara como método de sobrevivencia que viene desde la Mm, mano cóncava en claro, adelante. Es una cuestión sí. maravillosa. Eh, Sí, pero odas como poeta, elementales, odas claro, elementales de pero estar como allí. poeta, como Sí. persona era un bodrio. Bueno, Estamos de acuerdo. así dicen, claro. Pero no, yo creo Pero que en términos poéticos poético, no sí, está sí, sobrevalorado. No sé si era para Nobel, digamos, uno tiene ya. otras preferencias quizá. Pero de que era un gran poeta, sí, Mm. yo creo que sí. Bueno, el canto general sin duda es un texto magnífico. Alturas de Machu Picchu, dentro del canto general también son textos epigonales, digamos, de la literatura latinoamericana. No sé, pues en realidad, El uso de metáforas encarnadas, creo que se llama, que tiene que ver con los mm, sonidos,
esto que cantan los Jaivas, los tigres, no me acuerdo, no me Ya, acuerdo ya, cómo es el verso, ya, pero que tiene que ver con los sonidos, cómo los sonidos van representando ya. cosas. Insisto, el tipo era muy bueno. Sí, yo creo que eso No, no sí, lo sí, puedo, sí, no sí, lo puedo negar. sí. Bueno, No me caería bien sí. probablemente de presencia, Sí. pero Bueno, era bueno. los premios Nobel no se le entrega a la persona en tanto persona, sino que a su producción literaria o científica. Sí, Eh, la verdad es que en el caso de Neruda, en mi humilde opinión, está absolutamente justificado el Nobel. El problema es que a veces nosotros, los propios chilenos, no leemos completamente la obra de estos autores, tampoco de la Gabriela, lo hemos dicho en otras oportunidades, y siempre es bueno relevarlos e invitar a la gente a leer a estos poetas. Respecto de la vida personal de ellos, bueno, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, digamos, a ver si es que... también probablemente van a haber algunos que van a poder sobrevivir. Probablemente Gabriela Mistral podría sobrevivir a ese escrutinio. Pero no sé, yo parto de la base de que todo artista y todo escritor y escritora, poeta, Ujú, es una mala persona. en esencia. En esencia, yo Ya. parto por ahí. Vayamos Eh, a ese punto. ¿Por qué sientes tú que todo escritor o escritora en esencia es una mala persona? Porque primero, creo que es algo que tiene mucho cierto perfil de escritor, que viene de ciertos barrios Ujú, donde hay menos aire, que están mm, más arriba de la cota Mili, por allá, ya, eh, que escriben y no son muy buenos, pero son barzas. Tienen ese cariz de barza, de que yo creo que soy bueno y voy adelante y publico. Y que es un poco lo que nos falta a los que venimos de más abajo. Ya meterse en la literatura y decir yo soy poeta ujú, es un poco barza. Yo soy escritor es un poco barza. Sí, puedo tener libros publicados, pero soy realmente poeta, soy realmente escritor. ¿Quién me da ese título? ujú. Yo Sí, me doy ese título sí, claro. finalmente. Y ya el hecho de ser un poco barzas con el Ujú, mundo y decirle al mundo, mira, tú deberías leer mis ujú, textos, pues yo escribo para que los lean, ujú, merezco ser leído. ujú, Yo creo que eso ya me hace un poco mala persona. ujú. Bueno, eh, recién hablábamos de que los profesores, por ejemplo, sienten que los textos literarios que deben leer los niños deben haber pasado por la evaluación de la historia, digamos, de la crítica. Eh, en ese sentido parece legítimo esta idea de que eh, evitar, entre comillas, al Barça, como lo ¿Mm? planteas tú, que se autodenomina escritor, se autodenomina poeta, pero que nadie ha, digamos, relevado su literatura al nivel de poder decir lo que está escribiendo este hombre o esta mujer realmente tiene el estándar mínimo de lo que nosotros podríamos calificar como absolutamente literario, Claro, o como bueno, al o como menos. bueno desde el punto de vista literario. Sí, sí, yo creo que ahí la docencia es una pega importante Mm, de ir recabando sí, nuevos claro. textos y nuevas autorías. Eh, a veces no, a veces hay profes Mm, que, por más viejos o más jóvenes, ujú. entran en la dinámica de no, a mí Ah, claro. el currículum me recomienda este Sí, y este claro. libro, entonces sí, yo me voy a evitar problemas porque Claro. también es problemático. Te lo digo, Claro. habiendo Sí, hecho sí. planes de lectura, es problemático. Sí, claro. Porque siempre puede pasar algo. Sí, claro. ¿Cachai? Yo en algún momento incluí un manga, por Ya, ejemplo, claro. que es como los cómics Sí, sí, japoneses, sí, claro. en una evaluación, y llegó una apoderada a quejarse porque era muy Claro. violento. Ya. Y era como, señora, es una metáfora de cómo funciona el cuerpo humano. Claro. Se me olvidó el nombre del manga en este momento, pero es de células, o sea, los Ya, personajes son células. claro. Sí, se matan siempre porque son células. Claro. Y ella dijo, no, es muy violento. Yo no quiero que mi hijo en séptimo básico lea esto. Yo estoy seguro que su hijo ha visto cosas peores. Claro, cómo no? Estábamos conversando con otra escritora respecto de Alberto Fouquet también, un poco a ¿Mm? propósito de qué textos deben leer los chicos, las chicas en las escuelas. Y claro, contaba yo sobre la situación de un profe que había decidido hacer leer Mala Onda,
de Alberto Fouquet a un grupo de estudiantes de enseñanza media y llegaron los apoderados también reclamando por qué se hacía leer ese tipo de texto, que está vinculado con el tema de las drogas, qué sé yo. Y mala onda que es livianito, digamos. No es tan, Frente a tan otros. duro, tan duro. Eh, El tema es que, bueno, el profesor se sintió tremendamente complicado también porque tenía que justificar el criterio de selección. Afortunadamente, revisó los textos sugeridos por el Ministerio de Educación y Y está. estaba allí Fouquet justamente con mala onda y bueno, pudo entregar información adecuada y decirle, no, mira, es una sugerencia del Ministerio. Así es que es aceptable que estudiantes de, creo que era de tercero medio, lean este tipo de Tercero textos. medio, más Tercero encima, medio, o sea, que no estamos hablando ¿cierto? Pero bueno. O sea, pero tiene que haber sido menos de 10 años atrás que un profe de lenguaje lo echaron de un colegio porque hizo a sus alumnos revisar el texto de los viejos culeados de Redolés. Ya. Hay viejos culeados que no creen en nuestro amor, no importa. Y quedó la grande Sí, y lo claro, echaron. Es como, a ver, pero si nosotros estamos trabajando literatura, esto claro, está en la literatura. claro. Es Nos puede literatura. gustar o no gustar, pero por último, Claro. para que no nos guste, leámoslo. Sí, claro, cómo no. Pero bueno, otra última palabra. Escribir, ¿qué es escribir para ti? ¿Cómo lo ves? Escribir poesía yo creo que es como alzar la voz. Ok. Eh, con el tiempo me he preguntado mucho por qué escribo, qué me influye, etcétera. Como estas mismas preguntas que tú me haces, me las han hecho en otros lugares Claro. y uno contesta, pero siempre se queda dando vuelta la pregunta. Y yo creo que en mi caso la poesía tiene mucho que ver con mi habla real. Ujú, Es un poco mi voz. ¿Sí? De hecho, un amigo me decía siempre que yo escribía como hablaba. ujú. O Por lo sea, el tanto, hablante lírico eres tú. claro. Y Claro. por lo tanto, el escribir poesía para mí es hablar, es alzar la voz, Ujú, es claro. decir algo que necesito decir. No sé si necesito que lo escuchen necesariamente, pero sí necesito decirlo yo. Claro. Es Bueno, como, tengo rabia, quiero gritar, bueno, grito. a través de la poesía. Exacto. Claro. Leamos un segundo texto a ver si puede elegir Sí, me quedo dando vuelta cuando dijo que había estudiado en Valdivia. Ah, sí, claro. Porque unos años atrás tuve la posibilidad de ir al ENEPLIC en Ya, Valdivia, ya, Encuentro Nacional de Estudiantes de Pedagogía, Lengua y Literatura, algo así. ya. Pero que fue en la Universidad de Valdivia. El austral. Sí, ahí conocí a harta gente interesante, Sí, claro. podemos conversar de eso después. La cosa es que hubo un concurso interno Ujú. y me gané el segundo lugar con este texto en particular, Ok. que está dedicado a dos amigos, uno de ellos fue a, a ese ENEPLIC. El texto se llama No se trata de ganar, tiene que ver con Ok. ser profe. No se trata de ganar. Caeremos, dientes al suelo como los niños que levantan sus ojos para mirar el amanecer de su inocencia, caeremos. Dormiremos arropados entre deseos, entre sueños, amores y quieros, y nos despertará el frío, a medianoche cagados de frío dormiremos. Somos la sombra de la fe muerta de nuestros viejos, la esperanza fétida de gases, de cuerpo hinchado y mandíbula salida, que más temprano que tarde decayó al pozo inexpugnable de lo irremediable. Y, como los de antes, nos volveremos cansinos, lentos, pedregosos, y miraremos hacia atrás con los ojos secos de tanto sufrir, y nos veremos a nosotros mismos, lentos, cansinos, pedregosos, con el cuerpo hecho mierda y la esperanza suicidada. Y caeremos con los dientes al suelo y dormiremos envueltos en el frío, y seremos la sombra de lo que fuimos y adoleceremos de alas en el vuelo, y chillaremos de rabia y maldeciremos a las putas y a los hueones, y defecaremos sobre las verdades a montones, y destruiremos nuestras propias camas. Empero, antes que ese día llegue, seremos una marcha irrestricta en favor de la conciencia, que pondrá su pecho y aquí tírenme los gargajos, besitos, estoques, tunazos, agárrenmelo y rómpanmelo en pedazos, desgárrenme las sienes y méenme los 2000, descuájenme los ojos, acerrúchenme los dientes, desmémbrenme la lengua y sofrían mis testículos y rómpanme los dedos, denme vuelta a las rodillas y quiebren mi alma y mi estoicismo y normalicen mi estatura. Seremos un relámpago que por una vez, y nada más que por una vez, iluminará la profunda oscuridad de esa pesada noche. Momentáneos, transitorios, sobreviviremos tan solo en el recuerdo, en la memoria,
del niño que quiso tocar el cielo, de la niña que quiso ser persona. Apenas eso seremos, una luz y un momento, y con algo de suerte un acierto, y volveremos a morir por las noches envueltos por el frío, tal como sufrieron nuestros padres, y a diario contra la tierra la boca nos romperemos. Pero cada mañana que veamos llegar durante nuestra existencia, levantaremos la vista y nos sostendremos sobre nuestras piernas rotas. Porque no se trata de ganar, mi amigo. Nunca se trató de ganar. Es un buen texto, ¿verdad? Es extraordinario, muy bien. Creo que bien merecido el segundo lugar allí. Quizás habría que escuchar el primero para ver si realmente era bueno, el otro ya sí lo valía. lo valía. Perfecto. Se me viene con esto, bueno, el tema de la caída, ¿cierto? Como leitmotiv. La noche portaliana. Sí, claro. Iluminar la noche portaliana, el peso de la noche, la ignorancia, que hablaba Portales. Sí, Bueno, claro. eso hacemos un poco los profes. Sí. Estamos iluminando por una vez. Y una vez, y claro. sería. Aunque el texto plantea de que después de la iluminación de una vez, pueden haber otras, pero siempre hay una caída, siempre está... Sí. Y los profes vamos a caer siempre. Sí. Bueno, tanto pesimista... sí, claro. soy un pesimista. Ya, claro. Sí, soy un idealista pesimista. Me gusta esto del idealismo, de mirar cuáles son los ideales, los mejores escenarios, pero desde el pesimismo. Claro. En tu poesía está la esperanza como última instancia, como ahí en la cajita de Pandora, o definitivamente sientes que no, ni siquiera la esperanza. No, yo creo que no hay mucha esperanza. Es más bien desesperanza, pero una desesperanza ética. O sea, no porque no haya futuro vamos a bajar los brazos. Hay que al menos tratar de que no sea. Y si logramos hacer algo, y si logramos cambiar el futuro, maravilloso. No creo que lo logremos. Claro. Pero ojalá lo logremos. Ojalá alguien después de mí venga y encuentre la solución. Sí. ¿Postura nihilista en ese sentido? Un poco, yo creo que como la onda Camus, quizás. Sí, existencialista iba a decir justamente. Sí, la onda Camus. Sí. Esto no tiene mucho sentido. Sí. Quizás no hay sentido después de la muerte, quizás yo como ateo militante no creo que haya nada después. Claro. Por lo tanto, nada de lo que estoy haciendo me va a llevar a algún otro lugar, como piensan muchos, a quienes envidio. Me gustaría poder creer, no puedo. No es una cosa que no quiera, no puedo. Entonces, lo que voy a hacer, lo que hagamos, no va a responder a un premio posterior. Claro. O sea, se hace porque debe hacerse nomás. Claro. Así es la vida, hay que vivirla. Claro. Sí. Estamos con Rodrigo Varas, poeta, narrador, y hemos estado leyendo ahí algunos de sus textos poéticos. Hemos también entregado ahí algunas opiniones sobre esos textos. Él también se ha atrevido a interpretarlos de buena manera, explicarlos y desde su propia visión de mundo, ¿cierto? Su propia cosmovisión. Ahora un par de escritores. Elige uno de los dos. ¿Cuál de los dos te gusta más? Veamos, Vicente Huidobro y el nombrado por ti, Nicanor Parra. Nicanor Parra. ¿Definitivamente? Sí, sin ninguna duda. Bueno, evidentemente allí hay una influencia en tu propia literatura, pero con nihilismo, porque Parra no lo es tanto. Sí, de hecho yo no me llamaría a mí mismo un antipoeta, por ejemplo. No, claro. A pesar de que en algún momento me lo han dicho, pero yo creo que no voy tan en esa línea, creo. Quizás por el lenguaje de lo cotidiano, Pues la claro. inclusión. Bueno, Nicanor Parra tampoco incluye tanto garabatos, ¿cierto? Improperios típicos chilenos. Todos los chilenos entendemos perfectamente esos términos. Quizás en otros países de habla del castellano no van a entenderlos, digamos, porque son nuestros, son parte de nuestra idiosincrasia lingüística. Pero Parra está, digamos. Tú prefieres a Parra. ¿Por qué no Vicente Huidobro? ¿Qué es la instancia que te separa? Yo creo que Huidobro estaba muy empecinado en caerle bien a los franceses. Claro, bueno. Y no? escribía como europeo y le gustaba el europeísmo finalmente. Sí, claro. Y creo que no tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos. Hablando un poco de nuevo de planes y programas y cosas, que por ejemplo en segundo medio creo que es, ¿Sí? que esté el siglo de oro español.
Y uno cuando lee El siglo de oro español y lee a Quevedo y Góngora, uno dice, la verdad es que estos tipos son malitos. Malitos para lo que escribimos en Latinoamérica. Malitos incluso ¿desde qué punto de vista? De penca, no son grandes poetas. Ya. Respecto a lo que leemos en Latinoamérica, por ejemplo. Incluso en Estados Unidos, con tipos como Walt Whitman. ¿Sí? Entonces, Huidobro iba más en esa línea, en la línea europea, más tradicional, más de la poesía por la poesía. Claro. ¿Cachai? Sí. ¿Incluyes a Calderón de la Barca también en esos escritores malitos, como lo planteas tú? No necesariamente, no. Ya. Pero yo no considero a Calderón de la Barca como representante del siglo de oro, por lo mismo. Yo creo que el siglo de oro es una idea muy española, claro, pero que no se sustenta mucho afuera. Y se sustenta bajo estas dos plumas en particular, Quevedo y Góngora. El resto yo creo que puede ser mejor o peor, pero no tiene por qué llevar el peso del nombre del siglo de oro. Siglo de oro. Todo un tema, Sí. Quevedo y Góngora. Quizás sí estamos preparando un programa, te vamos a invitar en una oportunidad solo lectura poética y análisis de textos poéticos. Es tremendamente interesante tu postura sobre que son malitos Quevedo y Góngora, ¿no? Góngora, como representantes del siglo de oro español. Otro par de palabras. ¿Verso libre o soneto? ¿O una estructura más rígida? ¿Por tu poesía? Me gusta el verso libre. El verso libre. Sí. Ahora, no hay que hacerle el quite al otro. Claro. Porque es lo que... A ver, si finalmente se ha trabajado verso estructurado durante tanto tiempo es porque algo debe tener. Claro. Porque algo entrega. Porque entrega sensaciones también. Claro. Hay creo que se llama El Gaucho, un poema de Borges que Pedro Aznar lo pasa a canción. Y tiene una rima muy específica, que es muy simple, que es la ABBA. ABBA, ya. Claro. La primera rima con la cuarta, la segunda con la tercera. Sí. Que sería, digamos, como la primera estrofa de un soneto. Claro, y es eso todo el rato, toda la canción o todo el poema, digamos. Ya. Y da una sensación de que no sale nunca, de una desesperación, porque está hablando de este gaucho que no supo hacer nada más que ser gaucho en la vida y no puede salir de ahí. Y eso está llevado al sonido. Claro. Y eso es estructura. Claro, entonces, forma. Las estructuras entregan cosas. Claro. Tampoco sé si para dedicarse a la estructura eternamente, pero sí creo que hay que experimentarla. Hay que experimentarla. Porque te va exigiendo. ¿Tú has experimentado en algún texto poético con una estructura un poco más rígida? Sí, con romances, con décima, con haiku. Estoy con haiku y tankas, que son difíciles. Pero claramente prefieres el verso libre. Sí. ¿Te da más libertad para poder Sí, expresarse? Precisamente. Da más libertad para explayarse, claro, para todo. Sí, porque lo otro es como demasiado rígido, entonces hay que encuadrarse en lo que es. Exacto. No salirse por eso es un buen ejercicio. Sí, no claro. sé si para dedicarse uno a escribir así, pero es un buen ejercicio para exigirse. ¿Editorial o autopublicación? Autopublicación o editorial pequeña. Propia editorial. Ya, ok. Sí. Editorial propia. Sí, claro. Sí, como en nuestro caso con Editorial Ju. O sea, claro, tú tienes Juque. Ju. 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 Ju, W-H-O. W-H-O. Ju, ok. ¿Por quién? En inglés. Sí, claro. Que viene de Doctor Who. Doctor Who. Sí. Porque con mi colega somos fanáticos de Doctor Who, de la ciencia ficción, de la fantasía. Entonces nos fuimos por ahí y por eso la editorial tiene esa línea: fantasía, ciencia ficción y sociedad. ¿Cuántos textos han publicado a través de Editorial Who? Hasta ahora vamos con solo 2, que es el Discursos Poéticos y esta novela corta de Lo que somos. ¿Están dedicados solamente a tu producción o también de otros autores? En este momento estamos trabajando para, ojalá en octubre, noviembre, sacar 2 textos. Uno que es mío, que no sé todavía cómo definirlo, si es novela o si es poemario.
Yo creo Ya. que van una cosa medio híbrida. Híbrida, claro. Muy barsamente voy a decir que es como... Neruda. no, como la línea de la nueva novela chilena Ah, de... me olvidé el nombre ¿De quién estamos? del autor, de la nueva novela chilena. Ya, filo. Que es un texto muy extraño, no es una novela, no es un poemario tampoco. Eh, Quizá lo que va en la misma línea de Facsímil, de Zambra, Ya, claro. que tampoco, o sea, sí es una novela, me está contando algo, pero su formato no es novelesco. Eh, entonces, estoy trabajando algo mío de esa característica, le estoy dando la forma final, y en el caso de mi colega va a sacar un libro de poesía probablemente, Ya, un correcto. poemario. Pero en estos momentos están dedicados a su propia A producción. nosotros, sí. Pensando en el futuro en ampliarse para otros autores. Sí, sí. Ok. De hecho, este año tratamos de hacer una postulación, al final no alcanzamos, ¿Ya? eh, para hacer una antología. Ya. Con gente, por ejemplo, que conocí en Valdivia, Mira. ¿sí? Para incluirla. Al final no se pudo. Bueno. Pero estábamos en ese proceso a ver si es que el próximo año por fin podemos hacerlo. Correcto. Tú decías que también hacías narrativa. Sí. ¿Tienes aquí un texto narrativo o son solamente poemarios? Tengo esta novela, Ya. que es una novela corta. ¿Cómo se llama la novela? Lo que somos. Lo que somos. Sí. Te quería preguntar lo siguiente, un poco aprovechando tu propia novela. Cuando se escribe narrativa, ¿uso de inteligencia artificial o de ninguna manera uso de inteligencia artificial como para producir textos, párrafos, No. ideas? No lo descarto a futuro porque si en algún momento es una herramienta interesante, Ujú. creo que hay que usarla. Claro. Pero por ahora no es una herramienta interesante. Ujú. Así de simple, no genera buenos textos. Ujú. Eh, ¿Tú has intentado hacerlo? no, pero he visto lo que hacen mis alumnos. Ya, Cuando uno les manda a hacer un cuento ya, claro. y llegan con un texto que uno lo lee y dice, pero esto... No, esta cosa no... o sea, claro, tiene estructura, sí, tiene... pero pero, no... pero es no, bueno. o sea, no tiene alma. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, Le falta todavía. sí, la inteligencia artificial no ha llegado a escribir algo interesante todavía. Claro. Pero si en algún momento apareciera alguna herramienta de inteligencia artificial que efectivamente sea útil, Claro. yo no la descarto. Claro. Ahora, con el reconocimiento que corresponde, no es decir, oye, esto es mío, si lo hizo una inteligencia artificial. Sí, claro. Eh, El librito debería aparecer allí. claro, Inteligencia artificial utilizada para la creación de la obra. exacto, o para editar o para lo que sea. Yo Claro. creo que todavía no ha llegado a eso. Quizá en algún momento podamos editar con inteligencia Sí, artificial. claro. Que uno le dé 2 o 3 o no sé, 100 reglas, por ejemplo, Claro. le meta un texto y lo haga automático. Mm. Y sea mucho más rápido y mucho más simple. Veremos ahí cómo nos va con aquello. Y para ir terminando ya nuestra entrevista, bueno, tú ya decías de tu próximo texto que estás trabajando y que van a publicar prontamente. Ya te queremos invitar para esa oportunidad, para que vengas a presentarlo en su oportunidad. ¿Cómo se llama el texto que estás escribiendo? Por ahora se llama Atrabilis. Atravis. Atrabilis. El Atrabilis es uno de los 4 humores. Los griegos tenían esta definición de los 4 ok. humores. Sí, sí. Ya, el Atrabilis era uno de esos humores que es la bilis negra, Ya, que es la depresión. ya. Muy en la línea, muy en la Sí, línea. Claro. sí, no, pero tiene que ver con mi propia depresión. Yo tengo depresión Ok, diagnosticada, digamos. No es como, uy, estoy triste, me autodiagnostiqué. No, sí, claro. Yo tomo antidepresivos, vivo mi depresión. ¿sí? Ujú. Y buena parte del texto tiene que ver con reflexionar por qué diablos tengo esta depresión. Claro. Y cómo no es un momento. Y por eso va a tener una estructura, como decía, no sé si decir poética, pero al menos no narrativa Claro, clásica. sí, Porque tiene que pasar por diferentes momentos de mi propia historia. claro. ¿Tu escritura actual tiene un carácter terapéutico en ese sentido? ¿O descarta? ¿Es pura literatura nomás? A propósito que tú me estás planteando sobre el tema de la depresión. Yo diría que lo terapéutico está en mis sesiones con psicólogas. Sí, claro. La literatura ahí no... No, la literatura es expresión. Expresión. Sí, Sí, no es como que yo sano a través de mis libros. Claro. No. La develación... Sería de mentira. Pero sí, perdón, sí creo que la literatura tiene un carácter de salvavidas. Walter Contreras, otra vez lo voy a citar,
tiene una frase dentro de su programa que dice, mira, weón, el cine, el rock y la literatura pueden salvar tu vida. Mm. El cine, el rock y la poesía. El cine, el rock y la poesía. Y yo creo que sí. Yo creo que para mí el leer, por ejemplo, es mucho más terapéutico. Claro. No tanto escribir. El escribir es expresión, es el quiero gritar y grito. Claro. Que claro, también debe hacerme bien, digamos. ¿Sí? Siempre poder hablar hace bien. Pero yo creo que lo más terapéutico está en leer. Sí. O sea, yo no sé si tendrá que ver un poco con el tema de la edad, ¿ah? Lo digo por mi propia situación. Cuando era más joven, evidentemente escribía mucho y sentí un gran placer en la lectura, un gran placer. Y bueno, leímos mucho, mucha literatura. Hoy día, la escritura me entrega mucho más placer que la lectura, un poco al contrario de tu planteamiento. Yo no sé si tendrá que ver con la edad. No sé si será terapéutico también, digamos, pero me hace mucho bien al alma, entre comillas, escribir. Y entonces trato de escribir todos los días porque todos los días uno quiere estar bien, digamos. Sí. Sí. Interesante el planteamiento. ¿Ah? Me gustaba mucho leer, ahora me gusta mucho escribir. Y lo sentía como un regocijo especial leer a los 30, a los 40 y escribir a los 60. Digo. Yo nunca publiqué, sino que ahora a los 60, porque estaba dedicado a leer y recibía mucho más placer en eso. Si en algún momento cambio, te voy a contar. No, me avisas. Sí. Últimas dos preguntas. Mira, como generalmente nuestro podcast está dedicado a todas las personas, pero especialmente a aquellos jóvenes que están por primera vez escribiendo y que se sienten así como en un signo de interrogación. ¿Es bueno lo que estoy escribiendo? ¿Publicaré lo que estoy escribiendo? ¿Vale la pena seguir escribiendo? ¿Cuál sería tu consejo para estos jóvenes que han decidido pescar la pluma, están escribiendo y no saben qué hacer con lo que tienen escrito? ¿Cuál sería tu consejo? Yo creo que el primer consejo siempre es que escriban. ¿Ya? Eso siempre es lo primero. ¿Ya? Es que no sé si escribir esto, escríbelo. Claro. Después si te gusta o no te gusta veremos, pero primero escríbelo y ahí podemos empezar a conversar. Y la otra recomendación que yo siempre hago es que una vez que uno ya lo escribió, que lo lea en voz alta. Claro. Porque pasa que de repente uno lee textos que dice, oye, esto como que nunca lo hubieran leído. Esto está raro, está fome, está como sin ritmo, algo le pasa. Y yo creo que tiene que ver con eso, que no se leyó en voz alta. Es un buen consejo, ¿eh? Esto de leer el texto en voz alta tantas veces como sea necesario hasta que uno lo sienta como natural, sea que es un texto narrativo o poético. Sí, y si está escribiendo poesía, léalo en público. Hay varias instancias, están los slam de poesía. Yo no he podido participar en los slam, he querido pero no he podido. Que son instancias súper interesantes para leer poesía, para declamarla. A ver si le puedes comentar esto de los slam poéticos. Los slam de poesía son algo así como una disputa o un concurso público, por decirlo de alguna manera. Llega gente, lo estoy diciendo desde cierta ignorancia, porque como no he participado, no sé, pero sí conozco gente que participó. Y la gente llega y lee su poema, lo tiene que declamar en micrófono, tiene ciertas características, que no pase de tanto, qué sé yo. Y se van seleccionando los mejores. Entre comillas, claro. Y ahí van como subiendo, es como una lógica de selección constante. Claro, ¿sí? Una pirámide hasta llegar al mejor de Sudamérica, por ejemplo. Mira. Que han hecho slam internacionales en Chile, Argentina, Uruguay. Entonces es interesante. Y si no, por último, que lo lean en el colegio. Si están en el colegio, lean en el colegio. Si están en la universidad, siempre hay instancias en la universidad de momentos de locura, turanga lila, ¿cachai? Súper pachamámico, estamos ahí. Bueno, lee tus poemas al resto ahí también. Sí, claro. Sí, aprovechemos las instancias. No todo es... no quiero sonar como un viejo de mierda, ¿sí? Pero no todo es ir a volarse y tomar. También podemos conversar. O sea, yo cuando estaba en la universidad tomaba así, me volaba así, pero conversemos. Claro. Bueno, hay gente que no, me imagino que no quiere conversar y quiere extraerse, está bien también. Pero si están en esas instancias, dale, léele tus textos a tus amigos.
Yo en la universidad eso es lo que hacía. Claro. Nos quedábamos los viernes en la tarde, tomábamos generalmente un jote o un... Claro. Se me olvidó cómo se llama el de... Vino con Coca-Cola, ¿no? Claro, ¿No? o el de vino blanco con piña, se me olvidó cómo se llama. Claro. ¿Ponche? ¿Cómo? Los tropicales. El tropical, claro, que es vino blanco con Carlos piña. sabe, Carlos sabe que es nuestro... Claro, eventualmente o no, porque no soy muy bueno para la marihuana en realidad, pero eventualmente o no nos fumábamos un poco un pito y a mis amigos yo les leía lo que había escrito. Claro. Y ellos me decían, mira, me gustó esta weá, no, esto otro no, como que esto no lo entendí, qué sé yo. Juntarse con amigos que escriban también es muy bueno. Con esta gente de Valdivia, la Damaris, la Camila, Isabel, el Ignacio, que es de acá de Santiago, Valentina, gente con la que nos juntábamos por internet. Aprovechamos la pandemia, que estábamos todos hiperconectados, Claro. bueno, conectémonos a través de internet y leíamos un texto, había una primera ronda de opiniones, después volvíamos a leer el mismo texto, Sí. porque siempre en la primera lectura uno no agarra todo. Había una segunda lectura, Sí. y ahí ya se opinaba con más, Sí, claro. con más sentido, y hacíamos la vuelta completa, un texto cada uno. Claro. Y en eso se pasan horas. Sí, Lo hemos sí, vivido, podíamos lo estar hemos 4 vivido. horas. tranquilamente. Perfectamente, sí, sí. Lo hacíamos también en La Serena con el Círculo Literario Carlos Mondaca. Tenía un taller que se llamaba El Terral y ahí nos juntábamos 6 o 7 escritores y claro, comenzábamos a las 9 de la noche y salíamos como a las 3 de la mañana. Sí, con un fácilmente. vaso, un botellón de vino ahí. No, buenos momentos. Buen consejo para nuestros podcasters que nos están escuchando, que están escribiendo por primera vez, que están a punto de publicar, que no saben si publican o no. Escribir, hacer que otros escuchen, buscar las instancias para poder leer poesía o leer los textos narrativos, párrafos al menos. Y la última pregunta, queridísimo amigo, escritor Rodrigo Varas. ¿Dónde es posible, es una muy buena pregunta, Sí. ¿dónde es posible adquirir los textos? Porque sepan ustedes, sí, hablamos de literatura, hablamos de poesía, hablamos de narrativa, pero necesitamos también que aquellos que lean, aquellos que están detrás de la pantalla, puedan leer los textos para que se hagan una muy buena opinión de la buena literatura que se está escribiendo. O una ¿Dónde? pésima opinión también. También puede ser. Como decía Nicanor Parra, ya le vendí el libro, por lo tanto, si le gusta o no le gusta, me da lo mismo. Claro, lo mismo, claro que sí. A ver, hay dos Instagram fundamentalmente donde nos movemos. Uno es el de Editorial Who. Editorial Usted busca Editorial Who y ahí le aparece. aparece. Y el otro es, que es más en mío personal, es Proyecto Mitorus. Mitorus, Sí. Proyecto Mitorus. Sí. ¿Ok? Y ahí hay un poquito de literatura, pero también hay un poquito de música, porque toco la banda de un amigo. Ya. Es un poquito más amplio, no es solo literatura. Ya. En cualquiera de los dos se puede hacer el contacto. Correcto. ¿Y la dirección de Instagram? Arroba Proyecto Mitorus, Arroba Editorial Who, no me acuerdo si es con CL o no, me entró la duda. Ya. Pero bueno, si usted busca Editorial Who, tiene que aparecerle... Van a aparecer los textos. Sí, Claro. esta Y ahí publicación. se puede hacer el contacto para la adquisición de los textos. Así es. Estimado Rodrigo, ha sido una sesión, una conversación muy, muy grata. Las últimas palabras tuyas para aquellos que nos están viendo, por favor. Y también puedes presentar los otros textos, sin duda. Sí, no, voy a propósito de los quesitos azulosos de Gabriela Mistral, O si quiero terminar, voy a ser Barça, lo que decíamos, hay que ser Barça en esta sí, vida. no, dele. Voy a terminar con un pequeñísimo poema de 3 versos, Sí, sí. tipo haiku, no entra en la métrica del haiku. Bien. Que escribí hace poco, porque donde vivo, llegué a vivir ahí hace un año más o menos. Nosotros vivimos al lado de una plaza, está dentro de una pequeña villa. Y siempre hay unos niños que andan solos. Sabemos quién es la mamá, más o menos se sabe quién es el papá, al menos la gente que vive ahí hace más tiempo lo sabe. Y este micro poemita, fue escrito por ellos, para ellos, que se llama Basuritas. A ellos les dicen los basuritas, Ya. porque siempre andan cochinos. Y el texto dice: Plaza desierta, jugándose el futuro, los niños sueñan. Muchas gracias, querido.
Es una buena manera de terminar con la literatura de Rodrigo, ¿cierto? A propósito de los piececitos de niños azulosos de frío de nuestra Gabriela, Rodrigo tiene su propio texto, eh, donde nos muestra, ¿cierto?, la realidad de los niños, también su esperanza, su esperanza, Sí, sus sueños. Juegan a los sueños, digamos. Ahí está la posibilidad de juegan, salir de esa juegan situación. a ser y a hacer. Hacer y hacer, sí, por cierto. Eh, bueno, cerramos nuestro rincón literario el día de hoy con Rodrigo Varas, que nos ha presentado sus textos literarios, poéticos fundamentalmente. Ya lo estamos invitando para la próxima oportunidad cuando publique su próximo poemario, aunque él dice que hay ahí algo extraño, porque es algo entre una simbiosis entre poesía y narrativa, ahí lo veremos, Sí. leeremos y le daremos también nuestra propia, no evaluación, pero sí nuestro punto de vista. Nos están llamando ya Corte, desde corte otro ya. canal, así que nos vamos de Rincón Literario. Muchísimas gracias y tengan ustedes una muy buena tarde.